el tema de todos estos 4 miércoles, es el énfasis está en el servicio. Y creo que esta canción es muy propicia para este tema. Y tomando algunas frases de esta canción, quisiera enfocarme en algunas de ellas. Y voy a pedir que por favor pasemos la vista para poder mirar algunas de estas frases que quisiéramos entonces ver. La primera es que fuimos creados para ser servidores. Somos instrumentos de servicio al Señor. El modelo para que podamos servir lo tenemos en Jesucristo. Jesús moldea el servicio como un servicio de entrega, de amor y de santidad. Podemos vivir sirviendo a los demás. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en nosotros y Él es quien nos impulsa a hacerlo. Contribuimos sirviendo a los demás con los dones, talentos y habilidades, con todo lo que somos y tenemos, porque todo eso nos lo da el Señor para poder también compartirlo con otros. ¿Verdad que hay muchas cosas importantes que podemos rescatar, que brotan también de la misma palabra del Señor y que nos recuerdan entonces, nos vuelven a ubicar en lo que es servicio? Me gustan 2 ideas de las muchas que dice el pastor Rick Warren, y una de ellas es que fuimos puestos en la tierra para aportar algo. Y la segunda es que fuimos creados para añadir vida a esta tierra y no para quitársela, ¿no? Para añadir vida a esta tierra y no para quitársela. ¿Y por qué? Porque la Biblia remarca todo esto diciéndonos que nosotros fuimos creados, tú y yo fuimos creados para buenas obras en Cristo Jesús, y que podemos servir de todo corazón y con todo nuestro ser, y que el que quiera ser grande entre los demás deberá ser su servidor. Y también la Biblia nos dice que tú y yo somos siervos de la justicia. A veces cuando escuchamos la palabra servicio, pensamos que esto está solo restringido a aquellos que son sacerdotes, pastores, a alguien que le gusta trabajar, o alguien que le gusta trabajar con las cosas religiosas nada más, ¿verdad? O alguien que le gusta trabajar con cosas de ayuda social. Pero la Biblia dice, y lo dice enfáticamente, que todos hemos sido llamados a servir. Y aquel que ha conocido a Cristo, aquel que ha sido salvado por Dios, se convierte en un hijo de Dios que cumple con su misión en esta tierra, sirviendo a Dios y a su prójimo. Ahora, dice la Biblia, y esto es muy bonito, muy hermoso, muy pertinente en este momento recordarlo, que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido. ¿Pero para qué todo eso? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos, pues, mis queridos servidores del Dios Altísimo. Qué gran honor. Hemos venido escuchando en estas semanas diferentes enseñanzas acerca de servicio, muy buenas y muy importantes para nuestro desarrollo. Y en esta noche yo quiero responderme esta pregunta juntamente con ustedes. ¿Y qué herramientas nos ha dado Dios para servir? Creo que fácilmente podríamos mencionar algunas de ellas y tomar algunos tips. Pero quisiera que me acompañe rápidamente, porque no podemos detenernos mucho, a mirar las referencias que existen en la Biblia acerca de los 12 discípulos y el llamado que Jesucristo les hizo a ellos para el encargo especial que les iba a dar. Veamos qué podemos aprender de estos hombres
y qué herramientas les dio el Señor para este servicio. Ahora, cuando vamos a buscar en Mateo, encontramos una primera cosa, el llamado total. Lo primero, el llamado total. ¿Qué le dice el Señor a los primeros que encuentra, a sus primeros discípulos que encuentra? Y le dice, venid en pos de mí, que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero vamos a quedarnos con la primera parte. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí a la vida verdadera. En ese día que estos hombres encuentran al Señor Jesús, estaban pescando, estaban haciendo su oficio diario y se vieron confrontados con el Mesías prometido, con aquel que venía a dar vida eterna y que les decía que iba a usar también, aparte de darles vida eterna, iba a usar esa habilidad que ellos ya tenían, ¿verdad? Pero iban a usar esa habilidad en otro mar, en otro mar. Él les iba a enseñar, dice, iban a caminar a su lado e iban a echar esas redes, pero ahora iban a echar las redes de la verdad de Dios, como dice Bruce, en el mar del mundo. Y a raíz de todo lo que iban a hacer, muchos conocerían a Cristo y serían salvos por él. Qué hermoso, ¿verdad? Ese día ellos cambian totalmente, encuentran la vida en Jesucristo y a la vez también el llamado. Y ahí es donde vamos al segundo punto. El Señor les hace un llamado transformador, ¿verdad? Esperanzador y con propósito. Y en segundo lugar, les dice que los iba a capacitar. ¿Qué es lo que le dice? Yo os haré. Yo os haré pescadores de hombres. Yo les voy a enseñar cómo es la misión verdadera y cómo la pueden hacer, ¿no? Y acá hay algo importante de resaltar en el ministerio de Jesús. Él les iba a dar a estos hombres que había llamado una educación, una enseñanza muy cuidadosa. A estos hombres que iba a ser sus discípulos, los iba a formar con convicciones profundas, con convicciones firmes e indestructibles, que eran la base, ¿verdad?, del mensaje de Dios para la humanidad. De tal manera que este mensaje iba a quedar impregnado, iba a ser permanente, pues estos 12 hombres servirían a otros también como una gran cadena y podrían repartir estas enseñanzas que el maestro les había dado y también dejar ese legado en el corazón y en la mente de otros a quienes ellos iban también a discipular, a quienes iban a servir y a quienes iban a enseñar. Ahora miren ustedes, cuando Jesús llama a estos hombres, él tenía que saber, aunque claro, ya lo sabía, pero vemos en la lectura bíblica, que él tenía que saber cómo eran estos hombres, dónde es que estaban, para de allí empezar él a trabajar su proceso de enseñanza y de capacitación con ellos. Nosotros necesitamos saberlo, por eso cuando vamos a las escrituras vemos que estos hombres tenían mentes un poquito estrechas. ¿Por qué? Porque tenían prejuicios, tenían pensamientos supersticiosos, tenían ideas falsas. Muchos cargaban resentimientos por la situación política en la que estaban su nación, ¿no? También habían algunas cositas muy malas que seguramente ellos tenían que desaprender, desligarse, renunciar a esas cosas, pero también había mucho bueno que el Señor Jesús les iba a enseñar y ellos tenían que aprenderlo. Ellos, dice, eran lentos, no eran un poco lentos para asimilar las cosas que el Señor Jesús les estaba diciendo. Y también eran lentos, como muchos de nosotros, o por lo menos me identifico con ellos, para descartar algunas viejas creencias que les dificultaban, esas viejas creencias les dificultaban recibir las nuevas enseñanzas que Jesús les estaba dando para la vida. Pero había otra situación también. Eran hombres pobres, de una cuna humilde, con ocupaciones muy arduas y muy esforzadas. Y miren, mis hermanos, a veces uno piensa que para el servicio uno tiene que tener las mayores excelencias,
¿no? Tanto en conocimiento, en capacidades, todas las virtudes, todas las fortalezas, todo para poder recién servir al Señor excelentemente. Y aún uno tiene que tener recursos económicos y etcétera de cosas. Y entonces nosotros empezamos como que a poner peros al llamado de Dios, al propósito de la vida, que es servir. Pero estos hombres, a pesar de todas estas cosas que estamos diciendo, que la palabra lo mencione, tal vez el Señor lo deja para que nosotros también podamos identificarnos con muchos de ellos, ¿verdad? Estos hombres se dejaron enseñar por Dios. Entre las dificultades y todo, se dejaron enseñar por el Señor. Podemos leer y sacar a través de la lectura que estos hombres, a pesar de todo, creyeron que aquel que les estaba pidiendo que lo siguieran era el Cristo. No sabían todo, pero de todas maneras dijeron, bueno, este es el Cristo, dice que es el Cristo, el que va a venir a establecer el reino de Dios en la tierra, y le creyeron. En segundo lugar, luego que reciben ese llamado, ellos dejan todo, dejan sus redes, primero dice el texto de Mateo, dejan sus redes y lo siguen, dejan su oficio, dejan ese trabajo que les estaba sustentando y le creen a Dios, primeramente para la vida nueva que van a tener con Jesucristo, pero también iban a ser sostenidos por Él, porque ahora su vida encontraba un sentido nuevo, iban a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Y desde ese momento se transformaron en los compañeros, en los discípulos permanentes del Señor Jesucristo. También podemos ver que eran hombres trabajadores, eran hombres productivos, ¿no? Eran hombres entusiastas. ¿Entusiastas por qué? ¿Entusiastas en quién? Mejor sería la palabra. En Jesús y en su reino. Porque ellos estaban apasionados y asombrados por Jesús y por ese reino y esas enseñanzas maravillosas que Él venía a establecer. Luego de seguir caminando con el Señor Jesús, dice la Biblia que ellos dejan todo. Ya no solamente dejan las redes, sino que dejan todo. Dejan su parentela, su país y emprenden la misión con el Señor hasta donde el Señor los llevara y hasta entregar la vida, como vamos viendo luego en Hechos, ¿no? Y con la ayuda del Señor, estos hombres llevaron a muchos al reino de Dios. Llevaron a muchos a encontrar la verdadera vida en Cristo. Entonces vemos que lo primero fue el llamado total a una vida verdadera, venir en pos de mí. Lo segundo, los iba a capacitar, los iba a enseñar cuidadosamente el Señor. Y en tercer lugar, vemos que el Señor implementa un aprendizaje por experiencia. Miren cómo los estaba capacitando. Esas eran las herramientas que el Señor les iba dando. Aprendizaje por experiencia. En este proceso de capacitación, los 12 fueron testigos, ¿no? Fueron testigos de Cristo. Y no solamente oyeron, sino que también vieron todas las cosas que Jesucristo hacía y estaba haciendo al lado de ellos. Por eso que 1 Juan 1:3 dice que una de las credenciales de estos hombres era que lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Con cuánto gozo nosotros cantamos, yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí, ¿verdad? Porque podemos proclamar no solo lo que hemos leído, no solamente lo que otros nos han contado, sino podemos proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y qué maravillosa obra, y qué pasión hay en nuestro corazón cuando podemos decir de las maravillas de Jesús. Ya estamos bendiciendo la vida de otros, ya estamos llevando esperanza y aliento a la vida de otros, porque no nos proclamamos a nosotros mismos, sino de quienes somos testigos de Dios y del poder de Dios, como lo fueron estos hombres, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Escucharon todas las enseñanzas de Jesús, estuvieron allí con Él todo ese tiempo recibiendo las clases de Jesús, y cuando no entendían algo, el Señor les daba clases particulares para recibir una explicación especial de aquello que no entendían. El Señor Jesús les enseñó acerca de la ley, les enseñó acerca de cómo ser sal y luz, qué tenían que hacer cuando estaban enojados, cómo enfrentar el adulterio, cómo mirar el matrimonio y el divorcio, qué hacer cuando habían juramentos, qué opinión tenía el Señor de la venganza y cómo debían enfrentarla.
cómo debían amar ellos a los enemigos, cómo podían brindarse a los necesitados, cómo era orar y cuál era la oración eficaz. Les enseña el Señor Jesús, les enseña a ayunar, les habla del dinero, de las finanzas, de las posesiones, les habla también de no preocuparse, de no juzgar a los demás, les habla de cómo llegar al cielo, les habla de que la gente tenía que tener fruto en sus vidas y cómo podíamos edificar una vida en un cimiento sólido que estaba en Él y en su palabra. Les habla también acerca del costo que es servir a Cristo y que es vivir para Él. Habla también de que podía venir, que iban a venir persecuciones, pero también les habla de las parábolas, con cada una con una enseñanza diferente, y también les habla del día de descanso, que era sagrado para el Señor, es importantísimo que ellos lo acojan, ¿no? Y entonces, miren todo lo que ellos iban escuchando. Vieron también las diferentes formas en las que Jesús obró milagros de sanidad y estuvieron presentes en los momentos en que Jesús liberaba espíritus malignos de muchas personas, como sanó a un leproso, cómo sanó al siervo de un oficial romano, cómo sanó a la suegra de Pedro, cómo sanó al paralítico, cómo sanó al hombre de la mano seca en un día de reposo, cómo liberó a tantos endemoniados, cómo vieron ellos milagros portentosos, como cuando Jesús calma la tempestad, cómo ven ellos cuando alimentan a 4,000 personas y luego a 5,000 personas, como cuando también encuentran la moneda en la boca del pez y otras cosas más. ¿Cuántas cosas hizo el Señor Jesús en presencia de ellos para que ellos pudieran saber con quién estaban tratando, ¿no? Oraron con Él. El Señor tomó muchos espacios para enseñarles acerca de la oración, porque eso era muy importante. Y no solamente les habló de la oración, sino también ellos lo vieron a Él, apartarse y orar. Comieron con Él, tuvieron camaradería con Él, vivieron con Él, observaron y vieron el amor del Señor, la compasión, la gracia que estaba sobre Jesús y que la extendía a aquellos que tenían necesidad. Le vieron responder con sabiduría a esos opositores que querían atacarlos y querían tumbar al Señor Jesús, y sin demostraciones vanas de poder o de conocimiento y sin estorbar los tiempos de Dios para sus planes eternos, Jesús supo darles a cada uno de estos opositores la respuesta. Y ellos lo vieron de cerca, lo escucharon, estuvieron al lado del Señor Jesús. Pero una cuarta cosa que Dios usa es que el Señor usa pequeños exámenes también para capacitarlos a ellos. Pequeños exámenes. Ahora, en toda capacitación hay pruebas, ¿verdad? Para poder comprobar cuánto hemos aprendido, cuánto hemos captado, cuánto hemos entendido, cuánto estamos interiorizando, cómo vamos a poder aplicarlo. Cuando vamos a Lucas, el capítulo 10, del verso 1 hasta el 24, y ahí ustedes tienen las dos partes del texto del capítulo 10 que hemos puesto, se nos habla de la misión de los 70, de los 72 discípulos, ¿se acuerdan? El Señor los envía de 2 en 2 y les da las indicaciones específicas para el viaje. Miren ustedes, ellos iban a hacer su viaje misionero, iban a poner en práctica, ¿verdad?, todo lo que el Señor les había enseñado. ¿Qué más tenían que saber? Bueno, el Señor les dice cosas muy simples, ¿ah? Les da indicaciones específicas para el viaje, les da especificaciones para el trato con las personas, las casas a donde ellos iban a llegar, y le dice enfáticamente que sanen enfermos, que liberen a los cautivos y que prediquen el reino de Dios. Un evangelio integral, ¿no? Y nada más. Y todos tenían que hacerlo en el nombre de Jesús. Vayan y háganlo, ¿no? Vayan y háganlo. Y ellos fueron y lo hicieron, y gracias a Dios obedecieron, hicieron todo eso en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y cuando pasó todo eso, y pasaron muchas cosas muy bonitas, seguramente muy milagrosas, que ellos vienen y lo cuentan, el Señor Jesús, se maravillaron y vinieron contentos y alegres y maravillados por todo lo que había pasado. Dice, le contaban al Señor Jesús de todo lo que habían podido hacer en su nombre. Y el Señor los baja, pone un poquito de paños fríos, no porque quería quitarles la alegría, no porque quería para romperles el globito, quería ubicarlos, quería ayudarlos a que se centren bien. Y el Señor le dije, mira, transporten su alegría
al verdadero centro, a las verdaderas razones. Su alegría debe estar en que ustedes son salvos. Esa debe ser su primera alegría, esa debe ser su primera gratitud. Y luego, que ustedes pueden ser instrumentos de salvación para otros en mi nombre. Así que los vuelve a poner, y esa alegría era la adecuada. Porque las cosas que se pueden hacer es por la pura gracia de Dios, ¿verdad? Es por la pura gracia de Él, de gratis recibimos, de gratis damos, ¿verdad? ¿Dónde va a estar nuestra alegría? En todas esas maravillas que a veces la gente puede hacer o podemos hacer, no, en el Señor, que es el que las inspira, que nos motiva, que al final las ejecuta. Nosotros solamente somos instrumentos, todos en la vida, y lo que tenemos que tener cuidado es que estemos limpios, para que nada dificulte ese proceso adecuado para bendecir a otras vidas. Muy bien. Y las dos últimas que queremos mencionar, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús, antes de irse, Él seguía instruyéndolos, y vamos a la quinta. ¿Qué le dice a Él en Mateo 28, 18 al 20? El Señor les vuelve a decir que vayan y hagan discípulos, pero previo a eso, Él le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por esa autoridad que Él viene y la comparte con su iglesia ahora, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos, enséñenlos, pero ¿saben qué? Hagan todo eso que yo les estoy diciendo que hagan y tengan por seguro de que yo voy a estar con ustedes siempre, 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 hasta el fin del mundo. Cuando acierten, allí estaré. Cuando se equivoquen, allí estaré. Cuando no sepan qué hacer, allí estaré para enseñarles si ustedes me pregunten. Cuando sepan mucho, allí estaré para poder decirles, baja, baja, porque la obra es mía y la gente es mía. Haz lo que te digo que debas hacer. En todo momento estaré. Cuando tengas ganas, estaré yo. Cuando no tengas ganas, allí estaré para animarte, para alentarte. En todo momento voy a estar allí. Mi presencia permanente estará contigo para que puedas cumplir el propósito por el cual yo te he llamado. Su presencia permanente en nuestras vidas para poder servir a Cristo de acuerdo al ejemplo que nos ha dejado. Y una sexta cosa, se los dice justo antes ya de irse al cielo, en Hechos 1:8, ¿no? Y me seréis testigos, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo de poder sobre todos ustedes. Así iban a poder cumplir la gran misión que el Señor les había encargado. Cuando venga ese Espíritu Santo, ahora que yo me voy, vendrá el Consolador, vendrá el Paracleto para estar con ustedes, estará sobre ustedes y habitará en sus corazones para que puedan vivir y servir en el poder de Dios. Miren ustedes, repasemos entonces. ¿Qué es lo que el Señor Jesús hizo con esos 12? ¿Qué herramientas les dio? ¿Qué fue lo que hizo para que estos hombres hicieran todo lo que fueron llamados a hacer en medio de un tiempo tan difícil como el tiempo en que ellos vivieron? Primero, el llamado total a la vida verdadera. Segundo, la capacitación para la misión verdadera. Tercero, una experiencia, ¿verdad?, de lo que vieron y de lo que oyeron con Jesús. Cuarto, las pruebas en el sentido de pequeños exámenes para comprobar cuánto conocían a Dios, cuánto dependían de Él en la vida y en el servicio. En quinto lugar, su presencia permanente, que el Señor estaría junto a ellos, guiándoles, enseñándoles, cuidándolos, ¿no?, cobijándolos para hacer las cosas y para también enseñarles el cómo hacerlas. Y en sexto lugar, el Espíritu Santo, que les daría poder y los llevaría a toda verdad, enseñando todas las cosas que son necesarias en esta vida. Sería bueno, porque no quiero dejar de lado esto, enfatizar que el estudio de la palabra de Dios es otra herramienta importantísima y poderosa, pues no podemos crear convicciones
firmes y verdaderas y eternas para la vida si no brotan de las Escrituras. Y esto está contenido en el primer punto. Cuando el Señor le dijo, vengan para la vida, y le dio la vida eterna, nos siguió capacitando, en todos ellos le fue enseñando su palabra. Está inmerso todo esto en todos los puntos, ¿verdad? Entonces, no se podía formar hombres de firmes y de convicción si no estaba la palabra de Dios, la palabra de vida eterna. Son ellas las que nos llevan a conocer mucho más al Señor, porque Él mismo dijo en Juan 5:39 que estudiemos las Escrituras, pues ellas dan testimonio de Jesús y de la vida eterna. ¿Qué necesitamos el día de hoy para ser servidores de Cristo en este mundo? Ahora que se necesita hombres y mujeres que se den a otros por amor, ¿verdad? Y ese amor se pueda mantener a pesar de y en medio de, ¿no? Lo mismo, necesitamos lo mismo que estos 12 hombres, que como dijeran en Hechos, cuando se refirieron a ellos, estos que transforman el mundo, han llegado también aquí. ¿Qué somos, mis queridos hermanos? Somos servidores de Cristo, que por la gracia de Dios en nosotros podemos hacer y servir a otros con humildad y con adoración a nuestro Dios. Recordemos lo que dijo Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, aunque he trabajado más que todos ellos, pero no lo he hecho yo, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sí, puedes tener otros recursos, otros tips, habilidades, dones, capacitarte, todo eso está bien, y lo puedes encontrar leyendo maravillosos libros, puedes encontrar esos recursos, pero no te olvides que esos recursos no van a llevar a una vida transformada, que es a lo que aspiramos, ¿verdad? Y a lo que Dios aspira, si es que primero no caminamos con el Maestro en pos de Él. Él también te está diciendo el día de hoy: venid en pos de mí, que yo los voy a enseñar a vivir la vida y a servir con mi ejemplo, con mi ayuda, con mi dirección. Tengamos un momento de oración, por favor. Señor bendito, estamos delante de ti, no solamente emocionados, sino maravillados por la manera como tú tratas con cada uno de tus hijos. ¿Cómo llegas al ser humano? ¿Cómo te acercas, Señor? ¿Cómo transformas nuestra vida? ¿Cómo nos levantas? ¿Cómo aún de lo poco que podemos ser, haces de nosotros cosas maravillosas? Pero no para enorgullecernos nosotros mismos, sino para poder mirar a este mundo que está en necesidad, y a muchos que en algún momento estuvieron como nosotros, perdidos, sin rumbo, sin propósito, sin vida, y nos usas para dar tu vida a otros, para aportar vida a otros y no muerte. Gracias, Señor. Gracias, porque tú eres suficiente para poder hacerlo. Tu Espíritu Santo, tu bendita palabra, tus manos en nosotros, el permitirnos verte cada día obrando y poder ser testigos del poder de Dios, Señor, nos capacitan para poder seguir haciendo la obra de gracia, el servicio que bendiga a muchos y que traiga vida eterna. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro Dios nos bendiga. Pero mi querido amigo, si hay alguien que nos está visitando el día de hoy y no ha conocido de Cristo, no ha conocido esa vida eterna, hoy es el momento de que pueda rendir su vida a Cristo. Ponga allí, primeramente diga al Señor: Señor, yo quiero dar mi vida, te quiero entregar mi vida, sálvame, vuélveme a dar un propósito para vivir, enséñame a vivir contigo y como tú, Cristo, límpiame, lávame, hazme una persona nueva, quiero vivir para ti. Y de comentarios después de que usted ha llorado y diga: yo hice la oración, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le bendiga.